Escipión el Africano y las batallas de Baécula e Ilipa. Estamos en el año 208 a.C. y después de la conquista de Cartagonova, de la capital de los cartagineses en Hispania, de la que ya hablamos en el anterior vídeo sobre este tema, pues la verdad es que los romanos habían asestado un duro golpe a la causa cartaginesa en la península ibérica y además los ejércitos cartagineses estaban en ese momento divididos, los tres ejércitos que había en la península, y Asdrúbal Barca, el hermano del famoso Aníbal, no quería en ese momento, su prioridad no era reconquistar Cartagena ni enfrentarse a los romanos, sino precisamente evitarlos, cruzar los Pirineos, cruzar las Galias, cruzar los Alpes y unirse a su hermano en Italia. Esa era su prioridad, era priorizar el frente de Italia y no el de Hispania. En cuanto a Escipión lo que quería era precisamente evitar eso, evitar que Asdrúbal pudiera eludirle y que se pudiera unir a su hermano en Italia, y también quería evitar que los ejércitos cartagineses de la península se unieran. Entonces quería atacar y dar un segundo golpe después de la conquista de Cartagonova, de Cartagena. Quería dar un segundo golpe antes de que los cartagineses pudieran reaccionar. Entonces marchó hacia la cuenca minera de Sierra Morena, que era donde estaba el ejército cartaginés de Asdrúbal. Asdrúbal, en cuanto se enteró por sus exploradores de que el ejército romano marchaba contra él, tomó una posición defensiva en una elevación natural del terreno que tenía como una especie de dos escalones naturales, una elevación que formaba una especie, con forma de doble escalón. En el primer escalón puso sus tropas ligeras y en el más elevado, en el punto más elevado, al grueso de su ejército. Lo malo de esa posición es que sus elefantes no podrían ser utilizados por lo estrecho del espacio, ¿no? Entonces Escipión el Africano llegó hasta allí con sus 30.000 hombres. Los romanos serían unos 30.000, la mayoría romanos con unos pocos auxiliares hispanos, y los cartagineses unos 24.000, entre auxiliares hispanos y africanos, ¿no? Entonces, primeramente Escipión mandó a sus velites, a las tropas más ligeras de las que disponía, contra los hostigadores cartagineses, y los desalojó del primer nivel, ¿no? De ese primer escalón, por así decirlo, del terreno. Luego empezó a hacer subir al resto de sus legiones, al resto de su ejército. Entonces lo que hizo fue, el grupo menos numeroso y menos de élite de sus tropas se quedaba en el centro, fijando en posición a la falange africana, a la falange libio-fenicia, que eran las mejores tropas de los cartagineses para los combates frontales, ¿no? Quedaban así fijados en posición. Y mientras la mayor parte de las tropas romanas, de las legiones en formación compacta, hacían una tenaza volcándose por los flancos y arrollando a las tropas que tenían enfrente y amenazando con flanquear a la falange libio-fenicia, que estaba ahora en un serio peligro. Entonces, Asdrúbal, viendo esto, ordenó la retirada. Y en esa retirada los cartagineses consiguieron salvar 2/3 de su ejército, pero aún así tuvieron unas 8.000 bajas. A pesar de esto, Asdrúbal consiguió, como ya he dicho, salvar 2/3 de su ejército y consiguió su principal objetivo de luego esquivar a los romanos y llegar hasta Italia en tiempo récord, atravesar Pirineos, atravesar las Galias y atravesar los Alpes en tiempo récord para intentar unirse a su hermano en Italia. Llegaría hasta Italia, pero una vez en Italia, no le iría muy bien. En cualquier caso, esta victoria de Escipión, si bien había sido contundente, había quedado bastante incompleta porque no había acabado con Asdrúbal. Esto se le echarían en cara a sus rivales políticos en el Senado. ¿Vale? Los 2 años siguientes, año y pico siguientes, ambos bandos, Cartago y Roma, se lo pasarían con bastante inactividad relativamente, ¿no? en Hispania. Escipión tuvo que lidiar con un motín de parte de sus tropas que se habían quedado atrás y no habían obtenido botín en las campañas. Tuvo que lidiar con ese motín de legionarios y ajusticiar a los cabecillas, y también tuvo que lidiar con 2 reyezuelos íberos que se intentaron jugar. Por su parte, los cartagineses, pues los 2 ejércitos cartagineses que quedaban, les llevó bastante tiempo coordinarse entre ellos porque no se llevaban bien los 2 comandantes, y además también tuvieron que lidiar con alguna rebelión hispana, ¿no? Entonces en el 206 a.C., los cartagineses habían reunido un enorme ejército de 50.000 hombres y 32 elefantes y estaban en el valle del Guadalquivir, acampados, preparados para marchar contra Roma.
como ya he dicho, 50.000 hombres, que eran un compendio de africanos e hispanos y 32 elefantes. Era una fuerza realmente formidable. Escipión nuevamente decidió tomar la iniciativa y marchar él contra ellos, al frente de un ejército un poco menor, de 45.000 hombres. También, al igual que en Baécula, aquí también en Ilipa, pues la fuerza de Escipión era mayoritariamente romanos con unos pocos auxiliares hispanos. Entonces, el ejército de Escipión acampó enfrente de los cartagineses. La localización de esta batalla de Ilipa es bastante discutida, pero bueno, se cree que fue más o menos a orillas del Guadalquivir, cerca del Guadalquivir. Al principio, Escipión el africano lo que hizo fue una serie de amagos, haciendo a sus tropas levantarse siempre a la misma hora de la mañana y formar en la tierra de nadie que había entre ambos campamentos siempre a la misma hora. Amagaban con atacar siempre a la misma hora y se retiraban. Así día tras día, acostumbrando a los cartagineses a esa rutina, hasta que de repente, cuando llegó el día de la verdad, mandó que su ejército madrugara más de lo normal, que desayunara antes, que formase antes y que lanzase el ataque de verdad a una hora más temprana de lo que los cartagineses estaban acostumbrados. Y entonces los cartagineses reaccionaron con prisas, los soldados no habían desayunado, iban en ayunas, muchos no habían tenido tiempo de estar listos del todo, y bueno, el ejército cartaginés no estaba listo del todo. Y Escipión el africano repitió la táctica de la batalla anterior, la táctica de Baécula, mandó a los auxiliares hispanos, en este caso, a lo que es el centro justo, donde estaba la falange libio-fenicia, que recordemos que eran las mejores tropas de Cartago para este tipo de choques, y así los fijaban en posición. Y mientras los hispanos aliados de Roma fijaban en posición a la falange libio-fenicia, acercándose muy despacio y retrasando el choque, las legiones se lanzaban contra los hispanos de Cartago, que estaban situados en los flancos de la falange africana, y los hispanos que no estaban preparados para el choque frontal, para el choque de formaciones, sino que estaban acostumbrados más bien a la guerra irregular, terminaron cediendo ante el empuje de las formaciones compactas de las legiones. Y nuevamente la falange se vio en peligro de ser flanqueada a ambos lados por los romanos. Se produjo una desbandada de los cartagineses, muchos se refugiaron en el campamento fortificado, otros escaparon, otros fueron hechos prisioneros. Escipión el africano hizo que sus tropas hicieran un alto para descansar con la idea de asaltar el campamento cartaginés al día siguiente, pero antes de que eso ocurriera los cartagineses huyeron de allí. A pesar de poder huir, tuvieron unas 8.000 bajas en la batalla, a las que habría que sumar unos 10.000 prisioneros, y todo el bagaje y la impedimenta quedó en manos de los romanos. Fue un absoluto desastre para Cartago y marcó el fin prácticamente de Cartago en Hispania. Provocó que muchas tribus hispanas cambiaran de bando y que todo el Guadalquivir pasara a manos de Roma. Todo el Guadalquivir y la cuenca minera de Sierra Morena y los recursos mineros de Hispania pasaran a Roma. Esto fue un punto de inflexión muy grande en la Segunda Guerra Púnica. Cartago solo conservaría Cádiz. Ese mismo año, en el 206 a.C., los romanos harían un intento de conquistar Cádiz en un ataque sorpresa, que saldría mal, pero bueno, no tendría ninguna consecuencia, y además Cádiz acabaría cayendo en manos de Roma por traición, sin lucha, simplemente porque sus magistrados decidieron entregarla, acabaría cayendo unos años más tarde en manos de Roma. Estas campañas de Escipión marcaron como ya he dicho, el fin prácticamente de Cartago en Hispania, y también marcaron un punto de inflexión muy grande en la Segunda Guerra Púnica. Y el joven general adquiría fama y prestigio, aunque también adquiría enemigos en el Senado de Roma, enemigos celosos de su éxito, pero bueno, y luego continuaría la guerra contra Cartago más adelante en África. Pero eso ya es un tema para otro vídeo. En todo caso, el de hoy termina aquí. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.